Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a revisar, ¿sí? Los fundamentos del tema de flexión. Yo no voy a, por supuesto, respeto a todos ustedes, yo no me voy a poner a leerlo del libro, pero sí yo me voy a apoyar de algunas de las cosas que tiene el texto. Entonces, muy bien. El tema de flexión, muchachos, está fundamentado, según lo que dice el capítulo del profesor Gibeler, en una parte importante. Pues ayer he solicitado los programas con el profesor Condomí, y él me ha aclarado que esta primera parte que trabaja el texto, ¿sí? Que trabaja el texto, y pues lo pongo a consideración de ustedes, son todos los diagramas de fuerza cortante y momento flector, ¿sí? Esto es una parte que ustedes, pues, lo pregunto y no lo aseguro porque no lo he dictado, pero pues los pongo nuevamente, les digo, a consideración de ustedes, porque se supone que esto ustedes ya lo manejaron el semestre pasado en el excelente curso de estática que seguramente tomaron, ¿sí? ¿Qué es esto? Estos son diagramas de momento flector y de fuerza cortante. Pues ustedes, según lo que yo veo en el programa, ustedes ya lo trabajaron. Que es todas estas condiciones, pues este profesor lo trae a colación acá, pues porque, digamos, uno lo va a requerir, ¿listo? Entonces, si ustedes ya lo vieron, de todas formas, son vigas sencillas, no son vigas complejas, porque el próximo semestre ustedes van a tomar su curso de análisis estructural y ahí ya mirarán vigas y mirarán pórticos, ¿sí? Entonces yo tampoco es que voy a traer pórticos acá o cosas que se salgan del contexto, pero digamos esta parte es como la parte más, por decirlo así, engorrosa de este capítulo, ¿sí? Pero pues viendo que ustedes según el capítulo que me entregó el profesor Kundumi del tema de estática el semestre pasado ya lo abordaron, pues no lo voy a tomar. Lo que sí les pedí el favor es que es importante de que lo recuerden, aunque los ejercicios no voy a hacer mucho énfasis en esto, ¿sí? Ustedes esto, de la manera más respetuosa les digo, Profe, ya, permítame, quedarán hartos hasta el cansancio el próximo semestre, porque el próximo semestre prácticamente esto es el enfoque que se le da. En cuando se va el análisis, se retoma todo esto, se retoma todo esto. Ya te doy la palabra, permíteme. Lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que se supone que ustedes deben manejar los principios básicos. Dime, por favor. no, profe, pensé que estabas compartiendo algo, lo que no estamos viendo nada. Ah, qué pena con ustedes, discúlpenme, señor. Qué pena con ustedes, les ofrezco disculpas. Es esto, ¿sí? Qué pena con ustedes, les ofrezco disculpas. No me toca volver a retomar. Lo que pasa es que lo que les estaba mostrando y les estaba diciendo es que el primer capítulo, la primera parte del libro de flexión, qué pena con ustedes, ingenieros, es esto, lo de diagramas de momento y cortante, ¿sí? Es esto. Prácticamente, según lo que me mostró el profesor Kundumi, pues esto ustedes ya lo abordaron, ¿sí? Todo esto era lo que estaba mostrando. Esto ustedes ya lo abordaron, entonces esto ya ustedes lo conocen. Lo que les decía, muchachos, son vigas, lo que se conoce como vigas estáticamente determinadas. O sea, vigas que ustedes pueden resolver con el curso de estática y que pueden encontrar sus diagramas, ¿sí? Yo no voy a retomar mucho, qué pena con ustedes, yo no voy a retomar mucho esto porque pues en realidad por lo que nosotros vamos a trabajar, que es el concepto general de flexión, no, no lo necesitamos. El próximo semestre que ustedes aprendan a revisar vigas estáticamente indeterminadas y pórticos, ustedes sí lo van a retomar. Pero pues yo algo mencionaré para nuestro curso, para nuestro tema, y bueno, y para nuestro curso de esto. Es importante de que tengan en cuenta eso. Entonces, pues sí les recomiendo que hagamos los ejercicios de los capítulos 6.1 y 6.2, que son correspondientes a eso, los de estática, pues para que vamos preparando nuestro examen. Creo que nuestro segundo examen viene para finales de este mes, creo que viene en 2 semanas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros mirar esta semana?
es lo correspondiente al tema de flexión, ¿sí? El tema de flexión es un tema importante, como les decía, o como les comento, es porque es entender cómo es que los elementos pueden sufrir de flexiones, ¿sí? Debido a un momento que es producido por cargas verticales, como por ejemplo este tipo de casos que estoy mostrando acá. Cuando usted hace este elemento, usted está en la capacidad de obtener los diagramas de momento y cortante, y ese momento interno le está produciendo este tipo de deformación en el elemento estructural. Entonces, es importante tener en cuenta, porque yo les dije, muchachos, que finalmente uno en este curso aprende, con todo el respeto a la palabra, les digo 5 fórmulas, 5 o 6 fórmulas, no aprende nada más, ¿sí? Pero que son los fundamentos de toda la mecánica de materiales y todo el digamos, el conocimiento de ingeniería que ustedes van a recibir, tanto en hidráulica como en mecánica de suelos, como en estructuras propiamente dichas. Entonces, esos son los fundamentos. Por eso es que es tan importante tomar este curso. En ese orden de ideas, quiero que miremos esta gráfica. Lo que pasa es que este es un elemento prismático, ¿listo? Un elemento prismático que nosotros, pues tenemos, si no lo sometemos a ninguna carga. En realidad, en la naturaleza, esto es muy difícil de conseguir, porque incluso, si no tiene cargas adicionales, el peso propio ya es una carga. Usted coloca un elemento muy pesado sobre los apoyos, así no le coloque nada, ni se suba encima, nada. ¿Sí? Usted ve que el elemento llega y se deflecta. Y uno diría, bueno, ¿por qué? Pues por el peso propio. ¿Listo? Entonces, pensemos en una situación como una motivación a esto, en lo siguiente. Usted quiere atravesar, digamos, un pedazo de caño o algo, o una zanja, como generalmente se le conoce, una zanja, y tiene una tabla, ¿sí? Una tabla o una regla. ¿Qué nos dice el sentido común, muchachos? Digamos que esa tabla, esa regla es suficientemente ancha y es muy alta. ¿Listo? Es ancha y alta. Así ni más ni menos como una regla. Entonces el sentido común a usted le indica, o bueno, o la experiencia en campo, llamémosla así. Usted dice, bueno, yo tengo la tabla y la puedo colocar encima de la zanja, pues para atravesar este hueco, por decir algo así. Entonces usted empieza y la coloca primero, como dicen los libros, lo coloca de canto o lo coloca parado. Entonces usted se da cuenta que si lo coloca así de canto, cuando usted está en la mitad, la tabla se deflecta muchísimo. Pero que si la coloca así, usted no tiene ningún problema. Entonces usted dice, vea, si yo coloco las tablas así, en este sentido, por decir algo, tengo 3 tablas, pues voy a colocar una así, otra así y una tapa, por decirle algo. No tengo problema. Y es más beneficioso que coger y colocar las tres tablas así tiradas. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cuál es el efecto que está sucediendo y por qué sucede eso? ¿Sí? Miren que es que muchas veces, muchachos, para ganar propiedades mecánicas, solamente es necesario cambiar las propiedades geométricas. No hay necesidad de decir, no, es que tengo que colocar acero de altísima resistencia para pasar eso, ¿no? Puede que un acero o una tabla de madera le presente muy buenas condiciones simplemente usted girándola. Entonces usted dice, chample, pues hombre, o sea, las propiedades geométricas definen necesariamente las condiciones con las cuales puede resistir un material. Y eso ustedes, aunque no lo, digamos, no, de pronto, y lo digo de manera respetuosa, no lo interpretaron así en el curso de estática cuando ven el tema de inercias. Porque muchas veces uno cuando sale del curso de estática dice, bueno, ¿y esta vaina para qué? O sea, ¿para qué calcular estas propiedades? Porque nos enseña el profesor de estática que el centroide, ¿sí? El centroide es un momento de primer orden y que el momento de inercia es el momento de segundo orden, y el profesor nos enseña a hacer tantos ejercicios y pues bien, los entendemos, hacemos los ejercicios, sacamos excelente nota, pero finalmente uno dice, hombre, ¿para qué todo esto?
Pues porque los grandes áreas de la ingeniería han ido desarrollando esta serie de cursos y de programas, pues para que uno vaya entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, el porqué de las cosas y por qué todo esto es porque vamos precisamente a este tema. Vamos a que si yo tengo una tabla estirada así en esta forma, pues lo primero que voy a mirar es que debido a unas cargas externas, puede ser, por ejemplo, el peso suyo y el de otra persona que están atravesando ese mini puente que usted hizo, se da cuenta que el elemento se deflecta así, pero que si usted coge la tabla y la para, perdónenme la expresión, la para, no la coloca estirada, sino que la para, la deflexión en la tabla es menor. Cuando usted coloca la tabla así y usted va a ver los puntos donde se está apoyando la tabla en el terreno, usted ve que pues se ha hundido un poco y no hay problema, pero que si la coloca así prácticamente se le hunde mucho. Entonces esos son los principios de la ingeniería estructural bajo los cuales muchos de los ingenieros y muchas de las cosas que han ido evolucionando se han ido preguntando. ¿Sí? Y eso se debe precisamente a las condiciones de momento y de fuerza cortante que usted tiene. Entonces usted dice, profesor, entonces las propiedades geométricas que nosotros aprendimos a calcular el semestre pasado son importantes, demasiadamente fundamentales. Lo que pasa es que no tenemos que irle dando ya una explicación lógica. Yo les pregunto cuando lleguen a casa, estén en un centro comercial, estén en un edificio grande, miren, mis respetados ingenieros, ¿por qué las vigas las hacen más anchas, más altas que anchas? ¿Por qué eso? ¿Por qué son más altas que anchas? Mírenlas. Miren todas las vigas de los edificios y piensen por qué eso. Precisamente la respuesta es por los fenómenos de flexión que nosotros vamos a entender en este tema. Entonces, pues nada, lo que pasa es que aquí este profesor nos muestra precisamente eso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este elemento, ¿sí? Este elemento y este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? ¿Sí? Permítanme un segundo, por favor. Permítanme un segundo. Voy a suspender aquí para traer la otra. Permítanme un segundo, si son tan amables. Voy a abrir esto para poder dibujar. Permítanme un segundo. Ya. Con esta. Con esta. Ya puedo traer esto acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nosotros inicialmente tenemos este elemento. Ah, perdón, lo estoy compartiendo, ¿verdad? No problema. Entonces, nosotros en este elemento, tenemos una condición, digamos, que despreciáramos el peso propio, despreciamos algo que en realidad en la vida real no se puede hacer, pero que por temas de ejercicio, esto también, para que esto fuera horizontal y este fuera así perfectamente horizontal, pues prácticamente este debería estar apoyado sobre algo. Pero digamos que estamos en un mundo ideal donde no hay campo gravitacional, o sea, no hay gravedad. Entonces prácticamente eso va a permanecer, horizontal. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted, en este punto, usted le genera una fuerza F, ¿qué es lo que está generando? Una palanca, y esa palanca le va a generar un momento flector. Usted ya aprendió que el momento flector depende de la posición, y que dependiendo dónde está, digamos, usted considerando, va a tener un momento máximo o mínimo o lo que sea, ¿sí? O sea, usted tiene un diagrama de momentos que tiene un momento cero por acá y un valor máximo acá. Entonces el momento que tiene es una función de la posición donde usted esté. Siendo máximo en este punto y siendo cero en este punto. Entonces tenemos que tener
tener en cuenta que ese es el momento debido a la carga externa. Ese momento que está generando esta carga, lógicamente debe estar resistido por esta sección, por cada una de estas secciones. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en este orden de ideas, pues voy a tener unas secciones dentro de la misma, dentro del mismo elemento que van a estar sometidos a grandes momentos y voy a tener secciones que van a estar sometidos a momentos muy pequeños, ¿sí? O prácticamente cero. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en realidad el momento, si usted hace esto, el momento, ¿sí? Ya lo vamos a ver, el momento, le está produciendo que parte de esta sección esté a compresión y parte de esta sección esté a tensión. Y este es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que trabajar este problema. Entonces, como les digo, hay que ponerle un poquito más de tiza y entender muy bien qué es lo que nosotros estamos revisando. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, yo borré la carga. Cuando yo tengo esta carga, pues lógicamente, ¿qué nos indica la intuición? La intuición nos dice que esto, como se desplaza, digamos, en este sentido, tiene una fuerza cortante, porque estoy logrando así. Este elemento, pues, se va a levantar, o sea, va a generar lo que se conoce como una deflexión, que nosotros aprenderemos a calcularla en este curso. Una deflexión, este valor, ¿sí? Como sufre una deflexión, también estamos viendo intuitivamente que el elemento no sufre una deflexión constante, o sea, no llega este elemento y se levanta todo y se separa todo, sino que es que acá va a tener una deflexión cero y en el punto de apoyo seguramente va a tener una deflexión máxima. Entonces miren lo que está pasando, es importante lo que estamos diciendo, ¿sí? En este punto de acá vamos a tener un momento cero, pero vamos a tener una deflexión máxima, o sea, es lo máximo que se define. Y así hay muchos problemas en ingeniería que ustedes tienen que empezar a analizar. Eso no es una ley, eso no es una condición fundamental que esta carga produce la deflexión máxima, no. En los próximos cursos y en los próximos clases, nosotros miraremos cómo podemos evaluar las deflexiones máximas, pero ustedes ya saben cómo evaluar los momentos máximos. Eso sí saben cómo evaluarlos, ¿sí? Nosotros, pues acá en este orden de ideas, digamos que por ahora vamos a tomar ese principio para saber qué da, profesor. Si usted aplica una carga aquí, el momento máximo va a ser acá en el extremo, ¿sí? Ah, bueno, entonces que si algo está relacionado dentro de lo que vamos a calcular como la teoría de flexión y necesitamos el momento, pues no vamos a tomar el momento cero para analizar o revisar todo este elemento. Vamos a tomar aquel punto del elemento donde el momento sea máximo. Entonces, ¿cuál será? Pues será este punto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener unos diagramas de momento importante, porque es que los momentos de diagrama importante que indican a ustedes cuáles son los momentos máximos y cuáles son los cortantes máximos, porque los dos capítulos que vienen, que son el de flexión y el de cortante, están relacionados con eso. Pues nada, nosotros estamos viendo que esto que se hace así, ¿sí? No se hace de forma, por decir algo así, la vida no se deflecta, por decir así, como por partes lineales, sino que ella se deflecta como siguiendo una curva, que en algunos textos le llaman como la elástica. Esto también tiene una ecuación, esto también tiene una ecuación, se llama la ecuación de la elástica, que está relacionado con el cálculo de deflexiones que nosotros miraremos hasta el final del curso. Pero lo que sucede es que quiero que tengan en cuenta que esa ecuación de la elástica es una función continua, o sea, es una función que no tiene ninguna discontinuidad, a excepción de que el elemento tenga alguna falla, tenga algún orificio o tenga algún tipo de discontinuidad dentro de la geometría mismo del material. Entonces tengan en cuenta con eso que eso es muy importante. Pues bien, voy a hacer la deducción de la ecuación de flexión. Voy a hacer la
la deducción de esta ecuación siguiendo los pasos que dice este profesor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Que nosotros para hacer, ¿sí? Que para hacer la deducción o considerar este tipo de elementos, nosotros tenemos que considerar, o bueno, la revisión de la ecuación de flexión, se va a considerar tres hipótesis importantes. Y las hipótesis son las que están acá. Primero, que antes y después de la deflexión, o sea, de este elemento, ¿sí? Las secciones que se deforman, miren aquí, voy a ampliar un poco aquí. Estas secciones que se deforman son planas y que durante el proceso de deflexión permanecen planas. Por eso, tanto en este curso como en el curso de análisis de estructuras de concreto, les van a decir secciones planas permanecen planas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el proceso de deflexión o el proceso de flexión significa que estas secciones que están girando con respecto a un eje, ¿listo? Siempre serán planas. Y eso es tanto para el diseño de estructuras de concreto en el método elástico, porque nosotros esto estamos considerando el método elástico, como en el método plástico, ¿sí? Que lo mirarán allá en el curso más adelante en semestres posteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el elemento, ¿sí? Una hipótesis importante, la segunda hipótesis importante que estamos diciendo es que este elemento tiene un eje longitudinal. Un eje longitudinal, ¿sí? Que es perpendicular a un eje que atraviesa la sección que le vamos a llamar como eje neutro. ¿Y ese eje neutro qué es? Ese eje neutro, más adelante nos daremos cuenta en una deducción sencilla que se hace, corresponde al centroide de la figura, ¿sí? O sea, el eje neutro que vamos a trabajar de esta sección, cualquiera que sea, porque aquí podemos trabajar cualquier sección que tengamos, ¿sí? Va a corresponder al centroide de la figura. Tengan en cuenta eso. Entonces recuerden, muchachos, que el centroide, ¿qué es el centroide de la figura? ¿Qué es el centro de masa y qué es el centro de gravedad? Pero por ahora vamos a decir que ese eje longitudinal atraviesa perpendicularmente al eje neutro. Y en ese eje neutro, se supone que no se produce ningún tipo de deformación adicional. ¿A qué me refiero? Miren lo que está pasando con esta condición. Miren lo que está pasando. Este es el eje neutro, es el mismo eje X, el eje neutro. Cuando se somete a esta deformación, a este momento, porque en realidad esa carga, ya tenemos cuenta que esta carga que tenemos acá, lo que me está produciendo son momentos, ¿sí? Entonces, en cualquier punto, que es lo que está considerando este profesor acá, en cualquier punto, aquí está este momento interno, acción y reacción. Esta fuerza produce un momento. Fuerza por brazo es momento. Eso es lo que yo produzco. Pero ¿quién me lo está soportando? Me lo está soportando el material. ¿Dónde? En las secciones del material. Por eso hago la observación de momento, acción igual a reacción. La acción usted la produce cuando coge la fuerza y la ejecuta. Esa es la acción. ¿Quién es la reacción? ¿Quién está soportando? Pues la sección. Bien, entonces lo que nos está diciendo la segunda hipótesis es que ese eje longitudinal, ¿sí? Ese eje longitudinal, no genera, o sea, no sufre deformaciones adicionales. ¿A qué me refiero? Si nosotros consideramos este punto, ¿sí? Y producimos una fuerza, miren lo que le está pasando a ese puntito. Miren lo que le está pasando a este puntico de acá. Este puntico de acá sí se está moviendo, ¿sí? Él sí se está moviendo porque sufre una curvatura bien pronunciada. Lo que está diciendo la segunda hipótesis, que es una hipótesis muy fuerte, es que este punto, ¿sí? Que es el punto correspondiente al eje neutro, no sufre deformaciones adicionales, ¿sí? No sufre. En cambio, que los puntos que están en los extremos son los puntos que más sufren adicionales. Miren lo que está pasando. Cuando ustedes llegan y levantan esta varilla, este punto de acá arriba trata de comprimirse.
Y este punto de abajo trata de alargarse. Miren, la varilla por debajo se alarga y por arriba se comprime. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Listo? O sea que, pero el punto correspondiente al eje neutro no le pasa nada. Esa es una de las hipótesis más importantes. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí. Primero, las secciones planas permanecen planas. O sea, significa que esta sección que yo estoy generando acá, ella sí se va a voltear. O sea, ella está así, cuando genera el momento, sufre así, pero lo plano permanece plano. Eso es lo que dice. Lo plano permanece plano. Y el segundo es que el punto del eje neutro, cuando la sección sube o baja, no, o sea, el eje neutro, el eje longitudinal, en el punto correspondiente al eje neutro, no sufre deformaciones adicionales, que no es lo que le sucede a los puntos de los extremos. Que mire lo que pasa es esto. Secciones planas permanecen planas. En la parte máxima de deflexión, esto le sucede esto. O sea, este punto de acá que estaba aquí, llega y se deflexiona y pasa acá. Este punto que estaba aquí, sube, se deflexiona y pasa acá. En cambio, que el eje neutro no le pasa nada. Al eje neutro no le pasa nada. Eso es lo que está diciendo la segunda hipótesis, porque son hipótesis sobre las cuales se fundamenta la explicación, por decir algo así, la deducción de la fórmula de flexión, ¿sí? Entonces, la segunda hipótesis y la tercera es que las deformaciones, ¿sí?, transversales se desprecien. O sea, las deformaciones en el otro sentido. O sea, ellos, lógicamente, muchachos, lógicamente, una sección es como mi mano. Esta es una sección. Listo, que la voy a colocar así. Lógicamente, cuando ella está deformándose, está deformando, las deformaciones de los puntos van a ser así. ¿Listo? En este sentido. Pero porque el momento es así. O sea, así es el momento, entonces, ¿qué me hace a la palma de la mano? La hace así, la hace así. O sea, está deformándose y la hace así. Pero porque el momento está así. El momento no está así para que me haga esto así, sino así. Entonces, por eso es que cuando estamos considerando el primer caso, que es así, lo que estamos diciendo es que las deformaciones en el otro sentido se desprecian. Entonces, secciones planas permanecen planas. ¿Sí? El eje neutro, pese a los momentos, no le va a pasar nada. En cambio que estos puntos o se acortan o se alargan, o se acortan o se alargan, lo mismo que el punto de abajo. ¿Sí? Y la tercera es que las deformaciones en el sentido transversal no se consideran. Esas son las tres hipótesis importantes bajo las cuales se fundamenta la demostración. Entonces, voy a mostrarles, ¿sí?, cómo se deduce la ecuación de flexión. Lo que está diciendo inicialmente es que usted, pues, en una condición inicial, en un elemento no deformado, pues va a tener este elemento. Mire, aquí está el eje longitudinal y voy a tomar un elemento encima del eje longitudinal a una distancia y, ya medida en la sección transversal. ¿Sí? O sea, si tomamos esto aquí así, cualquier sección que ya vea. Y este es el eje neutro, y este es el eje neutro. Ya. Este es el eje neutro. Voy a ver qué es lo que le pasa. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier punto encima de esto? O sea, un puntito como aquí, ¿sí?, encima del eje neutro. Eso es lo que nos está indicando acá. Lógicamente estamos diciendo que este eje longitudinal no le va a pasar nada. Pero estos elementos sí se van a girar. O sea, este elemento, ¿sí?, sí se va a girar. Cuando llegue un momento, pues lógicamente este elemento va a ser esto, que es lo que está sucediendo acá. Cuando está sucediendo esto, muchachos, cuando está sucediendo esto, la vida lo que está generando es lo que se conoce como una curvatura. O sea, se dan cuenta que él trata de hacerse como si fuera una circunferencia. Esto es lo que está indicando acá. Que cuando en una sección ya se han generado un momento, se ha generado un momento, esta longitud no cambia. ¿Por qué, profesor? Porque lo que le estoy diciendo, el eje longitudinal, el eje neutro no cambia de longitud.
Pero una sección más arriba, sí cambia en longitud, porque esa se puede, en este caso, el momento está en este sentido, como lo está tomando este profesor, así, ¿sí? Entonces, arriba lo que está haciendo, ¿qué está haciendo arriba? Lo está comprimiendo, y abajo, ¿qué está haciendo? Lo está tensionando. Entonces, este punto se puede acortar o se puede alargar. Eso depende del momento. Pues en este caso lo está acortando porque lo está comprimiendo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues nosotros podemos calcular cuál es la deformación unitaria, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la deformación unitaria? Nosotros ya sabemos cómo calcular una deformación unitaria. Una deformación unitaria no es otra cosa que el cambio de longitud, o sea, la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Para ver cuál es la relación entre las deformaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en este orden de ideas que tenemos, ¿sí? Por favor, esta charla va a ser un poquito más extensa, les ofrezco disculpas, no la puedo interrumpir para la pausa activa. Cuando terminemos la deducción, damos la pausa activa, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a considerar que cuál es la deformación, ¿sí? ¿Cuál es la deformación de un elemento, ¿sí? En función de lo que se deflecta esta condición. Entonces recuerden, por favor, lo que no vamos entendiendo me interrumpe y lo repito las veces que requiere. Esta deducción tiene que quedar muy clara. No es que la vaya a preguntar, pero sí tiene que quedar clara. Entonces, miren que cuando nosotros no estamos deflectándonos, el valor de esta longitud de X es igual al valor acá arriba. No ha pasado nada. Pero cuando yo me someto a un momento, esta deflexión de acá, la de X, que ella no cambia porque el eje neutro no cambia, ¿sí? Y puede ser más grande que la de acá o más cortita, dependiendo de cómo esté el momento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este punto es más corto desde acá, porque acá sí se alargó, pero acá es más grande porque acá sí se acortó. Esa palabra no sé si existe, tengo que buscarla. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Que aquí se genera lo que se conoce como el famoso radio de giro, o la curvatura. Hay algunos que llaman la curvatura, lo miraremos en deflexiones qué significa esto, pero por ahora lo que pasa es que él trata de generar así, trata de formarse como una circunferencia. O sea, esto es como un radio, porque lógicamente, bueno, perdón, el sentido común nos indicaría que este elemento trata como de curvarse y generar un círculo. Entonces, ¿cuánto vale esta deformación que nosotros estamos tratando de calcular? Longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. Eso es lo que nosotros aprendimos desde el principio en este curso. Bueno, vamos a considerar, para analizar, vamos a considerar un pedacito muy chiquitico, o sea, un delta S muy chiquito, ¿sí? O sea, un pedacito de esto es muy chiquito, eso es lo que dice este libro. Bien, veamos ahora sí, entonces, cómo evaluamos, en función de esa curvatura, cómo evaluamos estos delta S. Entonces, miren, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tomo esto igual al radio, ¿sí? Y esto es un arco, ¿sí? ¿A quién es igual la longitud de un arco? Porque es que aquí a veces ¿a qué es igual la longitud de un arco? La longitud de un arco es igual a R por el ángulo, ¿sí? Esa es la longitud de un arco, ¿sí? Voy a llamarlo aquí, voy a llamarlo S. ¿Listo? Para que vean. Es el radio por el ángulo. Esa es la longitud de un arco. Si usted tiene una circunferencia y usted quiere saber cuánto va de S, es el radio por el ángulo. ¿Listo? El ángulo de las radianes. Usted lo sabe. Eso nos lo explicaron por allá desde el colegio y nos lo repasaron y lo mejoraron en nuestro curso acá en la universidad. Entonces, pues nada, usted tiene este pedazo, que viene siendo este pedazo, que viene siendo delta S, ¿sí? Como esto tiene cara de ser un círculo, pues ¿cuánto vale delta S? Va a dar igual al radio, que en este caso vale ρ, ¿sí? Por el ángulo, miren el ángulo, delta pi, ¿sí? Delta S.
delta S. Es el radio que le estamos llamando ρ por el ángulo, que en este caso le estamos llamando delta phi. Ahora, vamos a evaluar cuánto vale ahora este elemento. ¿Sí? ¿Cuánto vale el delta S'? Pues va a ser el radio, pero ¿cuánto es el radio? El radio es ρ menos y por el ángulo, por delta phi. Ojo aquí. Este es el radio, este es el arco. El arco es el radio por el ángulo. ¿Sí? Y este es el otro, esto es el radio que viene de aquí hasta aquí, por delta phi. Espere, profesor, pero ¿usted por qué hace hasta ahí? Correcto, esa sería la pregunta que yo esperaba de alguno de ustedes. Lo que pasa es que yo estoy viendo, o estoy revisando, qué es lo que está sucediendo con las deformaciones unitarias a lo largo de la sección. O sea, si yo tengo la sección que estábamos dibujando, yo lo que quiero saber, ¿sí? Yo lo que quiero saber es qué está pasando con las deformaciones unitarias a lo largo de la sección transversal. O sea, cuando yo subo así por este elemento. Porque yo ya sé que aquí la deformación, aquí el eje neutro no le pasa nada. O sea, el elemento no le pasa nada. Entonces, ¿cuántas son las deformaciones del eje neutro? Pues lógicamente cero. Porque el eje neutro no se deforma. El eje neutro, la sección sube o baja, pero él no cambia de longitud. En cambio, que los puntos de arriba y de abajo sí cambian de longitud. Como hay un cambio de longitud, hay una deformación unitaria. Eso es lo que nosotros estamos evaluando en este punto. Por favor, me interrumpen cuando vean, no intentamos algo. Bien, si tenemos eso es lo que estamos acá. Entonces, como tenemos estos valores, que son yo tengo estos valores, ¿sí? Ya sé que la deformación unitaria es deformación final menos deformación inicial, como dividido en deformación inicial. ¿Cuál es la deformación inicial? Ρ por delta phi. Por delta phi, o sea, el ángulo. Reemplazo acá, tengo acá, ¿sí? Reemplazo aquí estos valores, tanto este como este, ¿sí? Los reemplazo acá, simplifico y he encontrado una cosa importantísima. ¿Sí? He encontrado una cosa importantísima. Miren lo que he encontrado hasta ahora, que las deformaciones unitarias en la sección transversal, ¿sí? Porque este con este se factorizan y con este se simplifican, ρ con este, y que es positivo, con este, que es negativo, se hacen cero, y me queda y sobre ρ, ¿sí? He deducido una cosa importante. ¿Qué hemos deducido, mis queridos ingenieros? Lo que hemos deducido es que las deformaciones que sufre la sección transversal, o sea, en un punto así, ¿cuánto se desplaza esto de equilibrio? Depende de, ¿sí? Depende de qué punto estoy analizando a lo largo de la sección y de cuánto en realidad se está curvando. Eso es lo que nos está diciendo esta primera parte. De cuánto está curvando y qué punto está analizando. O sea, profesor, en ese orden de ideas lo que usted está diciendo es que esta es una relación directa, o sea, las deformaciones unitarias de este elemento, ¿sí? Van a ser máximas en el máximo punto de la sección. Exactamente. Por eso, muchachos, es que es tan importante considerar esto, porque en las secciones de concreto reforzado, usted en la parte de arriba va a tener compresión y en la parte de arriba va a tener tensión. El concreto es un material que aguanta solamente compresiones. Por eso es que el concreto debe ser más fuerte acá que acá abajo. Y cuando usted ve que una viga se le dañó, ve fallas acá. ¿Por qué, profesor? Porque es que el concreto no le aguanta tensión. Entonces, como no le aguanta tensión, las fallas se producen en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Eso ya mucho más se lo explicaron el profesor de concreto, pero quiero darlo como una motivación. Entonces, a este punto es que voy, miren, precisamente a esto. Cuando llegamos a esta primera deducción, nosotros estamos llegando a esta condición, ¿sí? A esta condición. De que el elemento, ¿listo? Las deformaciones a partir del eje neutro van a ser una relación lineal, ¿sí? Van a ser una relación lineal con respecto
al eje y que van a ser máximas pues en el punto máximo que tenga con respecto al eje neutro. Recuerden que el eje neutro es el eje centroidal. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos llegando acá. ¿Qué es lo que estamos diciendo y cómo es que estamos llegando a esta expresión? Pues es muy sencillo. Lo que estamos diciendo es que hemos deducido esta primera parte. Esta primera parte. Esto es lo que hemos deducido, que nosotros hemos llegado a esta conclusión. ¿Sí? Y claro, estamos diciendo que la deformación máxima va a ser en el punto C. ¿Y quién es el punto C? Es la máxima distancia que hay del eje neutro al borde que estamos analizando, sea a tensión o compresión. Ojo aquí importante, muchachos, porque aquí nos nace una cosa súper fundamental de este tema, que es que en una misma sección, debido a ese tema de flexión, ¿sí? Nosotros vamos a tener parte que está a compresión y parte a tensión. Entonces, ojo con eso, porque es que aquí ya no podemos desvincular tensión y compresión, ya las tenemos unidas en una sola sección. Por eso es tan importante esto. O sea, si tenemos esta expresión, ¿sí? Y en vez de y, le llamamos a esto C, que es la máxima distancia, esta es la máxima distancia C, pues vamos a tener, lógicamente, las máximas deformaciones que tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿sí? Las máximas deformaciones. Entonces, podemos tener, como sabemos cuáles son las máximas, digamos, las podemos medir, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la relación que hay entre las deformaciones máximas y las deformaciones en cualquier punto. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Hacemos es para desvincular un factor que nosotros, cuando usted tiene una viga y usted le coloca cargas, imagínese nuevamente, imagínese que usted está en campo y está en su tablita subida o subido, ¿listo? ¿Usted qué ve? Que la tabla llega y se le deforma. Usted podría medir en ciertas medidas las propiedades de la tabla, ¿sí? Podría medir las propiedades de la tabla, pero no puede medir cuál es esa curvatura. Claro, con topografía lo puede hacer, pero digamos que está sin topografía ni nada, usted llega, se sube a la mitad de la tabla y ve que la tabla se hunde, por decir algo así, se hunde. Usted podría medir en principio, ¿sí? Las propiedades geométricas. Y usted quisiera saber cuáles son las deformaciones máximas en la tabla. Entonces, en la sección de la tabla, que es rectangular, y que es rectangular, la sección va a girarse, generándole, miren lo que está pasando, quiero que se ubique en ese punto, quiero que haga este ejercicio mental, ¿sí? Usted su peso, y ahí está la tabla, digámoslo así, aquí está su peso, y la tabla está así, la tabla baja, pero esas secciones giran. Por eso es que una persona que está lejos de usted le dice, cuidado que la tabla se le está flexionando, le dice, y evidentemente llega y baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted, la persona que lo está viendo de lejos, se daría cuenta que la tabla estaba horizontal y luego llega y hace esto. Y cuando hace esto, le preguntamos a la persona que lo está viendo usted lejos, le diría, vea, la parte de arriba parece que se le está comprimiendo, pero la parte de abajo se le está alargando. Eso es lo que significa, y eso es el principio de deflexión. Entonces, usted en principio podría evaluar cuál es la deformación en las secciones transversales que tiene, ¿sí? Considerando, porque ¿cuál es la máxima deformación? Pues la voy a tener donde tengo el máximo, la máxima longitud, que sería en este caso, en estos puntos de la sección, ¿sí? Entonces, si encontramos esa relación, muchachos, nosotros podemos encontrar cualquier deformación a cualquier punto en función de la deformación máxima. Eso es lo que estamos considerando aquí. Bueno, hasta aquí creo, con todo respeto lo digo, haber sido un poco explícito. Por favor, me hacen preguntas hasta el final. Vamos ahora sí a una última parte, por favor, un último esfuerzo, lo digo de manera respetuosa. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que está pasando. Las deformaciones, ojo aquí, las deformaciones en cualquier punto, son funciones de la deformación máxima que tengo en el extremo, y de la relación entre el punto que tengo y este punto, muchachos, este punto, que lo he llamado C. O sea, C es la máxima distancia que hay del eje neutral
al borde, la he llamado C. Y Y es cualquier punto acá. Y, ¿listo? Entonces yo quiero saber cuál es lo que se deforma a este elemento, pues simplemente aplico esta fórmula. Ahora bien, para reducir la fórmula de reflexión, que es muy fácil, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a coger y multiplicar por un lado y por otro lado por una propiedad geométrica intrínseca de las secciones que se llama el módulo de elasticidad, que es E por E. Esto es el esfuerzo. Eso es lo que nos dice la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, miren esta expresión que nosotros tenemos acá, mis queridos ingenieros, cuando yo hago eso, ¿en qué se me transforma? Pues se me transforma en esto, ¿sí? Se nos transforma en esto. El esfuerzo, aquí está, vean muchachos, aquí está. Ya, inicialmente tenía unas deformaciones, aquí están, vean, dibujadas, ¿sí? Si las multiplico por el módulo de elasticidad, aquí llego a este, lo multiplico por E, y acá lo multiplico por E, sabiendo que el esfuerzo es igual a E por E, pues estas condiciones se me transforman en esfuerzos. O sea, que yo puedo evaluar en ese orden de ideas cuáles son los esfuerzos máximos que tengo, considerando entonces que si yo tengo o estoy evaluando esfuerzos en el eje neutro, donde no hay deformaciones, en el eje neutro los esfuerzos son cero. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a tener esfuerzos máximos en los extremos. Pero ese tipo de esfuerzos, ¿de qué son? Dependen del momento. Si este momento está así, me está generando unas deformaciones así, o sea, esto se me está comprimiendo, y cuando se me está comprimiendo, ¿qué tipo de esfuerzos tengo? De compresión. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo un momento así, voy a tener un esfuerzo de compresión máximo arriba, y por el contrario, en el otro sentido, voy a tener un esfuerzo de tensión abajo, pero máximo acá, o sea, acá sería máximo, en este caso, de tensión, ¿sí? Y aquí sería máximo de compresión. Ahora bien, si el momento está en el otro sentido, que puede suceder, mecánicamente usted lo puede tener, ¿sí? Usted va a tener todo lo contrario, un momento máximo de tensión arriba y un momento máximo de compresión abajo. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Y les doy una explicación rápida de las vigas y los voladizos. Un voladizo es un balcón, para los que no estamos relacionados con el término voladizo. En una viga del medio, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo esto? Está sucediendo esto. Entonces, ¿usted qué pasa? Que la viga, estoy exagerándole porque las vigas no se deflexionan tanto, en una viga de su casa, de su apartamento, en el medio, ¿sí? Le va a pasar esto, o sea, va a tener máxima tensión abajo y máxima compresión arriba, porque los dos extremos la están sosteniendo, por decirle así. En un voladizo, en un balcón, ella está haciendo esto, se está descolgando, ¿sí? Cuando se está descolgando, el máximo momento es acá, pero ¿qué le está pasando a la parte superior? Se está tensionando y la parte de abajo se está comprimiendo. Por eso, muchachos, es importante tener claro este concepto, porque en el curso de diseño de estructuras, el diseño, o sea, cuántas varillas usted le va a colocar, depende dónde sean los momentos máximos. Pero el profesor le va a decir, bueno, en un voladizo, ¿dónde son los momentos máximos? Entonces, usted inmediatamente por su curso de análisis le va a decir, vea, profesor, el momento máximo es en el borde. Muy bien. Ahora yo le pregunto, ingeniero, ¿dónde en esta sección del voladizo, dónde hay tensión y dónde hay compresión? Vea, él está así, o sea, arriba hay tensión y abajo hay compresión. Muy bien, pero en una viga del medio pasa lo contrario, le va a decir usted, porque arriba va a haber compresión y abajo va a haber tensión. ¿Qué es lo que nos está representando esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está representando esto? Entonces eso depende, por eso les digo, muchachos, no se casen con esta figura, porque eso depende del momento. En este caso, este profesor está casando con esto, pues porque está haciendo la deducción de esta forma. Bien, si nosotros tenemos esto, sabemos que el esfuerzo en cualquier punto es proporcional al esfuerzo máximo, y la relación entre Y, que es el punto donde yo quiero analizar, y C, que es la máxima distancia que tengo, o sea, esa es la máxima altura del elemento. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros qué es lo que nosotros podemos encontrar? Lo que podemos encontrar acá es
Primero hacer una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y esa sumatoria de fuerzas, si eso está en equilibrio, si esa sección está en equilibrio, porque tiene que estar en equilibrio, pues tiene que estar cero. Esas fuerzas, o ese diferencial de fuerza, no es otra cosa que el esfuerzo por el área. Esto es por definición de esfuerzo, ¿sí? ¿Quién es el esfuerzo? ¿Quién es el esfuerzo? El esfuerzo, según esto, está dada por esta condición. O sea, vamos a tomarla en condición de una deformación de un esfuerzo máximo. Lo reemplazamos. ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que pasa. Este valor es una constante porque es la máxima distancia al eje neutro. Y el eje neutro es el eje centroidal. Y el eje centroidal es una propiedad intrínseca de la sección. O sea, eso no cambia. O sea, eso es una constante. El esfuerzo máximo es un valor constante. Es un valor constante. Como es un valor constante, pues también sale. Entonces, ¿qué les queda? La integral de y por dA. ¿Qué es esto? Y por dA. Y por dA. Es la ubicación del eje centroidal, ¿sí? Por eso es que les dicen, y aquí es donde se deduce matemáticamente, ¿sí? Que el esfuerzo es cero en un punto donde coincida con el eje centroidal. Esta es la deducción del eje centroidal. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, estamos diciendo que los esfuerzos van a ser cero en el punto donde corresponda a esto. ¿Y esto qué es? Esto que estoy señalando. Esto que estoy señalando no es otra cosa que la ubicación del eje centroidal. Listo, entonces el eje neutro es el eje centroidal. Eso es lo que les está diciendo esta primera demostración. Ahora bien, usted puede hacer, en ese orden de ideas, también suma de momentos. Ahora, ojo aquí, ojo. Yo no voy a hacer que la suma de fuerzas, o sea, hice que la suma de fuerzas es igual a cero porque yo estoy considerando que los momentos de flexión se generan por momentos, no por fuerzas. La deflexión no se genera por fuerzas. Pero espera, profesor, pero ¿cómo así si yo coloco una carga puntual en una tabla, ella se me hace así? O sea, es una fuerza la que está produciendo flexión. Falso. Porque esa fuerza está produciendo es un momento. Y ese momento es el que hace que la tabla se haga así en la sección. Ojo con eso, por favor, que eso tiene que quedar muy claro, muchachos. ¿Listo? Ahora, los momentos del momento externo, que es el que usted tiene, que el que trae del diagrama de momentos que usted revisó en el curso anterior, que es el momento máximo, lo tiene que equilibrar con la resistencia que tiene esa sección. Tiene que equilibrar con la resistencia que es esa sección. ¿Y momento cómo se define? Como brazo por fuerza. ¿Sí? ¿Quién es la fuerza? Esfuerzo por el dA. ¿Y quién es el esfuerzo? Y por C por sigma máximo. ¿Listo? Listo. Ojo con esto. Miren, yo no hice, miren lo que estoy haciendo, por favor. Y es el brazo por la fuerza. ¿Quién es la fuerza? Esfuerzo por área. ¿Quién es esfuerzo? Nosotros ya sabemos que esfuerzo es por sigma máximo. Listo. Y por C por sigma máximo. ¿Listo? Por el dA. ¿Listo? Volvemos, discúlpeme, con el mismo juego. Sigma máximo por C son constantes, son propiedades del material. ¿Sí? M. ¿Quién es M? Es el momento que me está generando la fuerza externa o la condición externa. Es el momento máximo. O sea, ese es un valor que usted conoce. Usted el semestre pasado miró cómo evaluar esos momentos máximos. O sea, usted se lo conoce. Y ahora sí, mis respetados ingenieros, les pregunto, ¿qué es esto? Pues esto no es otra cosa, si ustedes recuerdan, no es otra cosa que la definición del momento de inercia. Del momento de inercia con respecto al eje centroidal. Ojo con eso, porque la inercia, ustedes recuerden que la inercia yo la puedo evaluar con respecto a este punto o con respecto a este punto. Entonces, esta es la inercia con respecto al eje centroidal. ¿Sí? ¿Eso a qué me llega? ¿Eso a qué me lleva? A que el momento máximo, perdón, a que el esfuerzo máximo, perdón, ofrezco disculpas, a que el esfuerzo máximo es igual a momento, que está aquí, este que está dividiendo, pasa a multiplicar, y este esto, que es la inercia que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir.
Y esto es lo que se conoce como la famosa ecuación de flexión. Esta es la segunda ecuación o tercera ecuación que nosotros tenemos que manejar. ¿Sí? El esfuerzo máximo es MC sobre I. Ahora, muy bien, como nosotros, esto es el esfuerzo máximo, es el esfuerzo en el punto más grande. Y los diseños estructurales que usted va a aprender a hacer, pues son con los esfuerzos máximos. Sin embargo, Inge, yo le digo que no necesariamente usted tiene que evaluar para este curso los esfuerzos máximos. Yo le puedo decir que usted me evalúe los esfuerzos en cualquier punto, medidos a partir de ¿dónde? Del eje centroidal. ¿Sí? Y esta es la fórmula general, ¿dónde? Este es el momento que usted está considerando que trae del análisis estructural. Este es el punto, cualquier sección, este es el punto que usted quiere evaluar. Aquí está Y. E I es una propiedad geométrica que usted ya sabe evaluar. ¿Sí? Entonces, miren, los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos que nosotros tenemos, son función directa ¿de quién? De la inercia, perdón, de la ubicación del eje centroidal e inversamente proporcional a la inercia. Precisamente por esa razón, lo veremos en deflexión, es que es mejor. ¿Cuál elemento tiene más inercia? Miren, ¿sí? ¿Cuál elemento tiene más inercia? ¿Un elemento que está parado o un elemento que está acostado? Piensen en eso mientras tomamos nuestra pausa activa. Esta es la deducción a la que yo pretendía llegar. Ya estoy con ustedes en 10.
Bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, muchachos, y con esto vamos a terminar la charla para hacerles una solicitud en cuanto al tema, en cuanto a este tema. Voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Para que le demos forma a este tema. Entonces, digamos que yo tengo, voy a tomar acá. Esto. Voy a traer una sección, ¿sí? Porque es que este tema debe quedarnos demasiadamente muy bien fundamentado. No sé si una palabra existe. Digamos que tenemos una sección, ¿sí? Una sección que tiene 0.30 metros, ¿listo? Metros de ancho y que tiene 0.40 metros de ancho. Nos pide evaluar los esfuerzos máximos, ¿sí? Los esfuerzos máximos, tanto de tensión como de compresión, pues para esta sección. Y nos dicen que el momento que tenemos es 150 kilonewton. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, para uno evaluar los momentos, perdón, aquí creo que tengo una pregunta. Ahí ya mejora, alguien me está diciendo que se escucha lejos. Creo que ya me he mejorado, por favor, me confirme. Ya escucha bien, profe. Listo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, uno lo que siempre tiene que hacer cuando tiene una figura geométrica para evaluar los momentos de aplicar lógicamente la ecuación que es mc sobre i, ¿sí? Es evaluar la inercia. Pero entonces la inercia es una propiedad geométrica que depende del eje donde usted lo esté colocando. Entonces, pero nosotros ya entendimos que en el tema de flexión, el eje que siempre vamos a considerar es el eje centroidal. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿dónde está ubicado el eje centroidal de una figura geométrica como esta? Pues en el centro, ¿sí? Sabemos que es en el centro donde nosotros tenemos el eje centroidal. Lógicamente,
pues esto es aproximadamente 0.20 metros. Listo. ¿Dónde se van a generar los esfuerzos máximos? Los esfuerzos máximos, ya dijimos, se generan a una distancia C. ¿Cuál distancia C? Pues es la distancia que hay más lejos del eje centroidal a la sección. En este caso coinciden con estos 0.20 metros. ¿Y cuál es el momento? Pues el momento ya nos lo dan, o nos dan los diagramas de momento cortante, de momento flector o de fuerza cortante. Aquí nos están dando el momento. Entonces, pues nada, yo tengo que considerar cuáles son los máximos esfuerzos de tensión y compresión. Voy a dibujar esto de una manera como lo tiene este profesor, transversal, para darle un sentido por ahora. Si yo tengo esta condición, y el momento, voy a decirlo, es el momento está así, Lógicamente lo que está produciendo es que este elemento, ¿sí?, se esté tensionando acá, y en este sentido, este momento se esté comprimiendo acá. Entonces digamos que vamos a considerar que este momento está así, por temas de explicación, y por lo tanto, acá serían los máximos momentos de tensión, y acá serían los máximos momentos de compresión. ¿Listo? De tensión y de compresión. ¿Listo? Pues nada, es simplemente aplicar cuánto vale la inercia con respecto al centroide de una figura geométrica que es un rectángulo. Creo que eso lo tenemos, vamos a recordarlo antes de la siguiente charla, pero por ahora les digo que es base por altura al cubo sobre 2. Y esa es la inercia con respecto al eje XX. Ojo, muchachos, esto lo llamamos el eje X, ¿sí? Y esto, el eje Y. La inercia nos va a definir precisamente eso, con respecto a qué eje estamos evaluando, ¿sí? El momento con respecto a este eje XX es igual a BH al cubo sobre 12, porque recuerden que la inercia yo también la puedo evaluar con respecto al eje YY. Y va a ser el contrario, HB al cubo sobre 12. ¿Listo? Pero digamos que estamos con respecto siempre a este eje. Esto me da ¿cuánto? ¿Cuánto vale la base? 0.3. La altura, 0.4 al cubo dividido 12. Las unidades de la inercia, sabemos que es base por altura al cubo. Lógicamente esto va a ser una unidad a la cuarta potencia. Por favor, me corrigen. Esto nos da 0.4 elevado al cubo por 0.3 dividido 2. Esto me da un valor de 1.6 por 10 a la menos 3, en este caso, metros a la cuarta potencia. Metros a la cuarta potencia. Bien, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? Es la máxima distancia, tanto a tensión como a compresión. Pues si vamos a analizar a tensión, la máxima distancia sería 0.20 metros. Si vamos a analizar a compresión, pues en este caso muy particular vale 0.20 metros. ¿Sí? Listo. Ahora sí, ¿cuánto vale el momento? 150 kilómetros metros. Por lo tanto, voy a decir que el esfuerzo máximo a tensión es igual a el momento, 150 kilómetros metros, por C, 0.20 metros, sobre la inercia, 1.6 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta potencia. Miren lo que pasa. Metros con metros, metros al cuadrado. Con este metros a la cuarta, me quedan metros al cuadrado. Kilonewton sobre metros al cuadrado me da en kilopascales. Ahí está adimensionalmente correcta la ecuación. Entonces tendría, por favor me corrigen, 150 por punto 20, ¿sí?
Esto me da, voy a copiar acá, por favor, disculpen, esto me da el momento máximo es igual a 18.75 megapascales. ¿Qué hice? Simplemente este valor lo diré entre mí para que me den megapascales. Eso significa que este punto máximo de tensión acá, este punto máximo, es 18.75 megapascales. Y este valor acá, por ser en este caso particular de que la función es, perdón, la sección es simétrica, lógicamente va a valer 18.75 megapascales, tanto el de compresión como el de tensión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que en el eje centroidal, ¿sí? Los esfuerzos y las deformaciones son cero, y que de aquí para acá van a ser una forma en función del esfuerzo máximo, que es 18.75 megapascales, ¿sí? Que es el máximo del mínimo. ¿Cuánto sería a punto 10? Por ejemplo, a punto 10 medido esto. Pues no sería otra cosa que el esfuerzo es igual a 150 kilonewton metro. No lo voy a evaluar al máximo, sino que lo voy a evaluar aquí a la mitad, a punto 10, a 0.10 metros, dividido la inercia. La inercia es una propiedad geométrica. 1.6 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. O sea que en este punto es igual a 10 dividido 1.6. Entonces esto me da 9.3 megapascal. ¿Cuánto sería entonces aquí en este punto? En este punto, ¿cuánto vale este? Vale 0. 0 por 150, pues lógicamente da 0, dividido esto. ¿Sí? Eso, nosotros, muchachos, hay una cosa que hago una observación en cuanto a lo que yo estoy leyendo. Y a veces, con todo respeto a lo de todos ustedes, uno dice, lógicamente vale 0. Yo les pregunto y les hago aquí una observación. ¿Ustedes saben por qué un número multiplicado por 0 da 0? Piénsenlo. Es un tema, nosotros, uno ya, será que, disculpen, lo digo nuevamente, será por viejo que uno se pone a pensar en esas cosas, en esas supuestas trivialidades. Pero ¿por qué le da 0? Un número por 0, ¿por qué le da 0? Filosóficamente eso tiene un contexto, muchachos, créanme, estoy leyendo el discurso del método de Descartes y eso tiene una cosa filosófica muy brava. Es por qué un número dividido entre 0 da infinito. Solamente hasta 1850 se definió el concepto del conjunto vacío. Pero a veces uno, disculpen, hago esta pequeña observación para que descansemos de estas cosas, pero uno a veces se pone a analizar y cree y asume que todo es tan fácil, sin saber el trasfondo filosófico y matemático y algebraico que tienen las cosas. Claro, 0 por 150, 0, lógicamente. Todo lógico no tiene nada, muchachos, créanme. Pero digamos que volvamos a nuestro ejercicio, disculpen el paréntesis. Entonces, 150 por 0, pues da 0. 0 por esto, pues va a dar 0. Eso significa que a medida que nosotros, muchachos, nosotros vamos subiendo del elemento, pues vamos a tener un esfuerzo mayor, teniendo los esfuerzos mayores en este punto. Ahora bien, si esta sección fuese cualquiera, y no hubiésemos tenido que el eje centroidal está ahí, sino acá, vamos a olvidarnos por un momento de eso, pues vamos a considerar que van a haber más puntos que están a tensión y por lo tanto vamos a tener un esfuerzo de tensión más grande que de compresión, o el contrario, más grande de compresión que de tensión. Y eso es precisamente lo que sucede, mis queridos ingenieros, cuando ustedes van a ver en semestres próximos el diseño de estructuras de concreto reforzado. El concreto se parte porque él no soporta tensión, él genera fisuras acá, y el que entra a recibir la tensión es el acero. Es por esa razón que se utiliza el acero, porque ustedes saben, muchachos, que el acero resiste esfuerzos a tensión y a compresión. El concreto solamente recibe a compresión. Entonces usted dice, por eso era que nosotros allá
en sólidos mirábamos que esta zona está con presión y por eso esto tiene que tener un buen concreto para que resista la compresión. ¿Y por qué tiene que tener un buen acero? Porque es que acá se resiste la tensión. ¿Está claro, por favor, o qué no entendemos? ¿Sí está claro, por favor? ¿Algo que no quedó claro? Muchachos. Todo claro, profe. Bueno, muchas gracias. No los voy a, perdón la palabra, torturar más con esto. Les voy a subir esto al canal y les voy a pedir un favor. El primer favor es que, por favor, revisen. Yo no les voy a decir que hagan los ejercicios que hicieron el semestre pasado en estática, pero que sí revisen cómo evaluar un centroide, porque lo vamos a necesitar. Voy a abordar ejercicios más complejos. Segundo, necesito que recuerden cómo sacar las inercias y las inercias de secciones compuestas, porque lo voy a necesitar, porque con esto nos vamos a entretener y esto será, digamos, el tema clave de la segunda previa. Y necesito que evalúen cómo sacar los momentos máximos con cargas distribuidas o lo que ustedes vieron el semestre pasado. Tranquilos que vamos a ir todos recordando. Yo lo que pido es que recuerden para que no lleguen perdidos, muchachos, o no entiendan qué es lo que estoy haciendo a la hora que estoy desarrollando los ejemplos. Es simplemente eso. Ustedes recuerden y digan, ah, bueno, sí, me acuerdo que era así, así. Y por eso entonces después digan, ¿cómo era esto? Y este man, ¿por qué está sacando esto o estas cosas? Eso es una cosa que les pido el favor que lo recuerden y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias. Entonces los espero el jueves. Si no hay alguna pregunta. Súper, gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.